vamos a empezar, me parece, esta charla, es que esta pasión y este amor por el teatro lo lleva desde su primera infancia. Toda la vida dedicada y amando al teatro, el señor Carlos Rottenberg. Carlos Rottenberg con nosotros, grande Carlos. Qué fenómeno, qué linda visita, Carlos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo Así estás? como dice Marce, lo trae desde siempre. Sí. Parece que sí. El tema teatral. Parece que sí. Y el cine, ¿no? Y el cine. Claro, en realidad el cine primero. Primero El cine, pero el cine como exhibidor de cine. Claro. O sea, para ubicar a la gente lo que pasaba en Cinema Paradiso. Sí, claro. La imagen del chico en la cabina de proyección y queriendo interpretar los sentimientos y las sensaciones del público a través de la película. Te viste ahí vos, ¿no? Ahí es una película que me identifica mucho. Sí, porque antes de dedicarme al teatro, yo pensé que la cosa venía por ese lado. Y se cambia por el lado del teatro. Vos en una de las notas que te hicieron contabas que en una época, cuando eras muy chico, realmente, caminabas la Valle todos los miércoles, recorriendo todas las salas del cine de la Valle y buscando los programas. Yo siempre cuento, y sobre todo ahora que hay muchos cursos y en las facultades se habla de estas disciplinas, porque hay muchos jóvenes que están en la búsqueda de cómo entrar a este mundo brillante del espectáculo desde el punto de vista de la producción, desde lo empresarial. Desde lo empresarial. En aquella época, estoy hablando 40 y pico de años atrás, yo cumplo 40 exactos ahora haciendo esto. Por ejemplo, el programa de cine, el viejo programa de cine, tenía mucha data, tenía mucha información. Mucha información. Claro. Y yo coleccionaba esos programas y a mí eso me permitía de alguna manera tener contacto, siendo menor de edad, que no podía entrar a las películas prohibidas para 18 años, ¿no? Pero sí saber de qué iba la cosa, cuántas funciones se daban, las direcciones, aunque parezca hay una pavada de los cines, ubicarme geográficamente, cómo se armaban los circuitos de cines. Estaba bueno. O sea, ¿Y eso te servía estadísticamente para eso algo? me sirvió, te diría, para hacer mi facultad imaginaria. O sea, yo con eso aprendí cuáles eran las empresas de cines de Buenos Aires y del país. Las distribuidoras, por supuesto, también. ¿Por qué de repente una película, si se daba más funciones en un cine que en otro, siendo el mismo título, cuál era el secreto? Si la película prohibida para 18 tenía más público o menos que la apta para todo público. O sea, cotejarlo con las críticas de entonces para saber si tenía un correlato entre lo que se decía con respecto al boca a boca y el éxito de la película. Todo lo que hace un empresario. Arrancaste de empresario. Eso fue lo que hice yo entre los 10 y los 16 años. ¿Y nunca eso te llevó a querer actuar en esas películas? ¿Nunca te enganchó ese otro lado? No, yo creo que entre otras cosas uno está bueno que en todo conozca sus limitaciones. O sea, yo soy muy respetuoso del talento de la gente que sabe hacer lo que sabe hacer. Y me parece que en ese sentido los empresarios teatrales o los productores teatrales, como los querramos llamar, digamos, saben amuchar a mucha gente de talento, pero eso no quiere decir que tengamos talento para hacer lo que saben hacer esas personas. Entonces, me parece que yo, como conozco mi limitación, sería muy malo, creo, como actor. Entonces, no se me podría cruzar por la cabeza. No tengo además la llama sagrada que dicen que hay que tener. A los 17 años le alquilaste el Teatro Romay, ¿no? Claro, en realidad él era el inquilino del Teatro Ateneo, teatro que hoy se llama ND, en Paraguay y Suipacha. Y yo en realidad alquilo eso para empezar a dar cine. Porque hasta los 17 yo venía con mis maquinitas portátiles en cumpleaños infantiles. Esa fue mi primera empresa, a los 15, a los 16. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu trabajo? Mira, mi trabajo era, por ejemplo, repartir tarjetas mientras iba al tercer año de la escuela, cuarto y quinto. Siempre estudié lo justo como para pasar de grado, de año en la secundaria. De grado en la escuela primaria y de grado en la secundaria. Pero lo que se hacía fundamentalmente era, así como hoy están los animadores para cumpleaños, yo te ofrecía ir con un proyector en 16 milímetros que alquilaba, después alquilé varios más, y te proponía ir al cumpleaños de tu hija y ofrecerte una selección de películas para animar a los chicos durante una hora y pico. Y eso que empezó con el papá de un amigo y después el otro y después el otro, terminaba que hoy es sábado. Un sábado como hoy tenía a lo mejor 4 o 5 cumpleaños. Y entonces alquilaba una película que la llevaba al cumpleaños de tu familia a las 3
Y esa misma película me la llevaba al cumpleaños de tu hija a las 5, y esa misma película iba al último cumpleaños a las 7. Con la misma, o sea, hacía lo de los cines, pero casa por casa. Qué bueno. Esa fue mi primer... ¿Los 40 años es a partir de esa fecha? No, es a partir de entrar al Ateneo. Por eso, o sea, a partir del alquiler del Ateneo. Claro, ahí yo terminé el 1 de diciembre de ahora, del 2014, cuando celebremos en una reunión esos 40 años, es el día que yo terminé, el anterior, el 30 de noviembre del 74, yo terminé la secundaria. Y cuando el 1 de diciembre me levanté y me preguntaron si ya había dejado de ser estudiante, terminé el perito. Terminó el comercial Hipólito Vieites de Gaona y Cuchacucha el viernes. Y cuando me preguntaron, ¿y vos qué sos ahora? Porque estudiante no sos, yo dije, yo soy empresario del espectáculo. No sabías qué, pero eras. Pero es que un poquito lo era ya, porque ya alquilaba las películas. ¿Y ahí qué alquilabas? Esto que te decía Marta, ahí alquilé para entrar a dar cine, insisto. Cualquiera. Ni siquiera una cabina de proyección de cine. En el Pullman, para quien no lo sepa, es la planta alta de una sala de cine o de teatro. En el Pullman yo iba a colocar, que es lo que hice, mi proyector portátil en lo que es la primera fila, y en una tela blanca que compré en Once, en el barrio de Once, proyecté el festival de Tom y Jerry, que eran los mismos dibujos animados que proyectaba de repente en los cumpleaños infantiles. Y con eso arranqué alquilando. ¿Ese fue tu primer Fue la primera vez que vendí, entre comillas, entradas oficialmente. Y el 1 de diciembre ahora se va a presentar el libro basado en toda tu historia que escribieron Ulanowski y Hugo Paredero, Vivir entre butacas, ¿no? Sí, la verdad, yo les voy a confesar una cosa, aunque lo confieso públicamente. Yo no lo puedo creer, porque... ¿No pensaste hacer un libro alguna vez? No, yo una vez para practicar con la computadora, hace 20 años atrás, me escribí un librito para mí. Pero lo que no puedo creer es que una editorial como Paidós haya tomado esas 4 décadas para que 2 autores como Paredero y Ulanowski lo lleven al libro. Y yo soy el que más expectativa tengo en esa presentación. Imagínense. Pero vos fuiste fuente del libro, Fui fuente, ¿no? me entrevistaron como 30 veces. Porque es bueno, viste, charlar, sacar, que el autor pueda sacar en este caso cosas. Pero hasta que no lo ves impreso... no pasa nada. Pero digamos, bueno, ¿por qué no te haces cargo que marcas 40 años de historia? Pero me encanta. A ver, imagínate lo que me pasa, y lo vas a entender rápidamente. Si vos venís, yo no vengo de una familia del espectáculo. Entonces... tengo muy fresco el recuerdo de lo que cuesta, y esto es lo que hablo con muchos chicos de hoy en día que están con ese tema, lo que cuesta tratar de ingresar a un medio que tiene tantas luces, tan brillante, pero por otro lado, para el que no está, parece tan cerrado. Y parece, y lo es, porque yo recuerdo de estar cruzando, como si fuese hoy, la avenida Callao y Sarmiento, y de una entrevista que me consiguió el papá de un amigo, un chico del colegio, y que me decía, vos tenés que estudiar, esto es una cosa cerrada, vos no tenés que pensar en esto, empezar la facultad. ¿Quién te lo decía eso, te acordás? El empresario de un cine que tenía el cine Los Suar, en Corrientes al 1700. Te dijo, no te metas en esto, ¿qué te vas a meter en espectáculo? Claro, vos sos un chico, andá a estudiar, y después la facultad. Y yo me acuerdo que cruzaba Callao, y ahí entre Sarmiento y Cangallo, y Sarmiento y Perón, y yo dije, si yo alguna vez entro en esto, voy a atender siempre a los pibes que me vengan a preguntar, y voy a decirles que se puede. Y esto lo dije a los 16 años. Y hoy te diría que no hay semana que no reciba 1 o 2 personas que están con estas inquietudes, y a todos les cuento tu experiencia, mi experiencia, y sobre todo no quedarse, si tenés vocación, en el escuchar solamente lo negativo, en el no, que proviene, en el no. O sea, seguramente lo que más me sorprende de ese libro entonces que viene es que en aquel momento que lo que buscaba era cómo entrar, cuando ya estás adentro, me importa más acordarme de aquello que los 40 años que ya viví. Pero vos date cuenta que vos decís cómo entrar, y yo pienso que cuando vos recorrías la Valle, ya habías entrado. A mi manera. A tu manera. Bueno, de otro lugar. Pero por eso, estabas dando lugar pero yo a tu no tengo, vocación. Mira, en estos años, en todas las familias, incluida la mía, y estoy convencido, y digamos que gente que nos está viendo le ocurre, conocemos o un familiar, o un amigo, o un hijo de un vecino que está preguntándose, ¿puedo estudiar teatro? ¿Cómo tengo que hacer? Me atrae esto, pero ¿cómo se hace? Bueno, lo que yo me planteo después de 40 años, no me quiero olvidar de eso.
Me importa mucho más que contarte cuántas entradas vendió Toc Toc. Claro. Porque me parece que para eso están los actores que se sientan y a todos. Vieron que se sientan, yo los veo a ustedes acá, y todos los que se sientan les va bien. Sí. O sea, es verdad. Y aparte, ¿sabes qué? El otro día veía también una entrevista que hacían ustedes, los productores, hablando de esto, ¿no? De que muchas veces en esos 40 años por ahí te va mal. Más que te va bien. Por supuesto. Y aprendés de eso también. Pero más de esos bien, fracasos que uno... Ahora, si fuese tan exacto que de cada fracaso aprendés, yo mucho no creo, porque entonces no volveríamos a hacer fracasos. Claro. O no aprendí nada, entonces, exacto, claro. porque seguimos fracasando. Sí. Lo que pasa es que por suerte, cuando cada tantos fracasos haces un éxito, el éxito, como me gusta decir siempre, solventa varios fracasos. Vos hablás éxito y fracaso en términos económicos, ¿no? Hablo, en principio, sería la primera lectura rápida. En realidad, la lectura interna tiene que ver que cuando vos lográs hacer un éxito con un espectáculo donde unís la calidad, en el caso del teatro, lo que estás ofreciendo, con el éxito comercial, eso es bingo. Eso es bingo, porque puede pasarte que vos tengas un éxito con un producto muy malo y sigue siendo éxito igual. Sí. O puede pasarte que vos estás haciendo lo que se considera artísticamente muy bueno y no le interesa a la gente. ¿Vos producís solo lo que te gusta? No, yo más que producir, fíjate que yo un poco produzco, pero sería imposible por la cantidad de bocas, de salas. Me asocio con distintos coproductores por proyectos que me gusten, que no quiere decir exactamente que me tiene que gustar 100% a mí como espectador. O sea, digamos, dentro de los límites que impone lo que uno llamaría el buen gusto, el no sentirse agredido desde un escenario. A mí me gusta siempre ponerme primero qué es lo que soy como espectador. Y en todos los órdenes de los medios, también en la tele, en la radio. Y entonces a mí me gusta ofrecer cosas que yo... Vos, por ejemplo, tenés el multiteatro, ¿no? Sí. Y está Gustavo Yankelevich como productor de 2 obras. De 2 obras. A mí esos espectáculos, uno más que otro, de repente, pero son espectáculos, Lluvia de Plata. Pero son espectáculos que cumplen, en algún caso sobradamente, en otro un poco menos, pero cumplen lo que a mí... Digamos, yo como espectador podría ver. Bueno, también pasa, está Campi también, que en ese caso también. Está claro, sí, que de paso le mandamos saludos porque estuvo temprano. Sí, estuvo a las 3. Es más, hablé a la mañana y le dije, ¿a qué hora vas? Me dijo a las 3, dije, déjame el horario caliente. Déjame, yo te digo algo y lo dejó recaliente. Lo dejó recaliente. Perfecto. Carlos, el tema de lo que vos también sos de ver y de buscar y de tratar de encontrar esas obras. ¿Hay algunas que te marcaron a vos en lo personal, de las que produjiste o de las que viste? Por ahí no produjiste, pero... Yo podría, son más de 1000 estrenos, por lo tanto podría enumerar varias cosas, pero varios títulos. Pero hay una en particular que tuvo que ver con un día que fue el 1 de enero de 1986, donde en el Teatro Corrientes de Mar del Plata estrenamos la primera versión de Made in Lanús, una obra de Nelly Fernández Tiscornia, con el elenco original que fue Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Y yo cuando me senté a ver la función con el público, y éramos pocos, lloré toda la función. Y cuando terminó la función, me acerqué a los camarines y en lugar de decirle cuánto me había gustado, les propuse a los 4 firmar el contrato de Made in Lanús para el verano siguiente, con pocas butacas, cosa que quedó, Brandoni siempre lo cuenta esto, porque le quedó marcado. Me parecía la mejor prueba del convencimiento que tenía sobre lo que estábamos dando. Efectivamente, la obra empezó con poquitos, después éramos un poquito más. Digo éramos porque yo la volví a ver. Y a la semana estaba llenando. Volvimos a Buenos Aires en el 86 al Teatro Ateneo, siguió llenando. Volvimos entonces a Mar del Plata en el verano 87, siguió llenando. Volvimos en el 87 a Buenos Aires, siguió llenando. Y Juan José Jusid la convierte en película y se llamó Made in Argentina. Quiero decir que ahí tomo un caso donde se da el hecho artístico a pleno. Había vuelto la democracia a fines del 83, esto era a principios del 86. Era el momento. Tenía que ver la temática. Y realmente todavía hoy conservo en mi memoria emotiva lo que yo sentí en esa platea y te aseguro que me había olvidado que era empresa en ese momento. O sea, directamente, claro. Yo me siento a ver los espectáculos porque yo fui público y soy público antes que empresario. Claro. O sea, yo no creo en eso de trabajo para el otro sin pasar primero por mi propio filtro como espectador. Por eso no me gusta, si puedo, y si nos equivocamos lo menos posible, no me gusta ofrecer, insisto, lo que a mí no me gusta que me ofrezcan. Claro. Aunque si no sale mal, no sale mal. Claro. Y de los de las obras que tienen colegas tuyos, ¿cuál decís me la perdí?
No. Si la fui a ver, no. Me la perdí por gusto, no sé si porque le va bien o por... No, porque la disfruto como espectador. Ajá. O sea, yo me acuerdo que fui a ver la obra Agosto, por ejemplo, aquella que hizo Norma Leandro con Mercedes Morán, estaba Tenuta, bueno, un que era elenco producción enorme, de Greenbank. que era producción de Greenbank en el Teatro Lola Membrives, y yo salí y tuve que mandar una carta, que es lo que sentía todo el elenco, para que se cuelgue al día siguiente en la tablilla. La tablilla es donde en los camarines se anuncian las noticias del día, para que sepan lo que me pasó como espectador, o me pasó viendo Mansi, lo que hizo Jorge Suárez en el Teatro de la Comedia, vale decir, ¿no? O me pasó hace unos días en un teatro independiente viendo Electric Mama, una obra de Mónica Cabrera, que se da en un lugar chiquitito así. O sea, que te dejas sorprender, Carlos, digo, con todo lo que hiciste, más de 1000 estrenos, actores que has conocido a todos y has trabajado por ahí con todos, como director, como productor, pero digo, en forma directa o no. Te sigue sorprendiendo el arte y permanentemente, digo, te dejas sorprender por las obras, por nuevos libros, por guiones. No solamente me dejo sorprender, sino que cuando yo definía mi empresa como multiteatro, tiene que ver, algunos lo toman más por el lado de los edificios, o muchas cosas. Pero también tiene que ver, es un juego de palabras, porque también lo siento como, yo soy muy amplio con respecto a poder de repente tener a Arthur Miller con la obra El Precio y a una cuadra a Santiago Val con Carmen Barbieri haciendo la revista. Es decir, yo creo en la apertura y la oportunidad para llegar a todos los públicos. O sea, no soy en ese sentido sectario, que tiene que ver solamente con el teatro, que a lo mejor yo como espectador, por el cual pagaría una entrada, o si hace esto y aquello no. En todo caso, lo que a mí me gusta, como en todo, son buscar los matices. Yo programo también con matices, que haya una cuota de frivolidad, que haya una revista, por ejemplo, que haya una comedia bien cómica, y de repente te dije Arthur Miller, como te podría decir otro autor consagrado mundial. Por ejemplo, con Mansi, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y eso lo hemos charlado con Julia Calvo y con Suárez, con Jorge Suárez, de cómo una obra tan premiada y que el público se emociona tanto y que, viste, la verdad tuvo una repercusión tan importante también a nivel premios, no se siga dando, ¿viste? Bueno, entonces... Yo a vos, te pregunto como productor, ¿vos no producirías Mansi? Bueno, no. Mansi tuvo un recorrido, esto yo que no tengo nada que ver con el espectáculo, sí sé que Jorge Suárez tenía un contrato para hacer otra obra. Es más, quieren volver el año que viene. Puede ser que vuelva. También en su momento estaba haciendo, tomamos el caso de Jorge, ¿no? Estaba haciendo la última sesión de Freud en el multiteatro, justamente, y hubo que cortarlo, no por falta de público, sino porque tenía un acuerdo con Mansi. O sea, tiene también que ver con que los proyectos teatrales no se pueden solamente, digamos, definir los que están realmente craneados, por decir, como hablan los chicos, con tiempo. No se definen. Bueno, primero veo si viene el público y después empiezo a armarlo. Se van cocinando. Entonces muchas veces pasa que una cosa que salió muy bien y que hay público, necesita bajarse de cartel porque en realidad ya hay otro compromiso. Ya sea del actor o de la sala. Como empresario. No, porque ellos también plantearon muchas veces el deseo de volver a hacer. Seguramente lo van a volver a hacer. ¿Cuántos casos? O sea, pensá Brujas. Nosotros bajamos Brujas después de 10 años. Sin embargo, en el 2000 volvimos a hacer una temporada y ahora pensamos hacer los 25 años en el 2016 y es, salvo Susana Campos, que lamentablemente falleció. Con el mismo elenco lo hizo Leonor Benedetto, pero después tanto Moria como Telma, como Graciela, como Nora, los dije por nombre propio, creo. Carpena, Nora Carpena, Moria Kazan, Graciela Dufo, Telma Viral. Son 4 de las brujas originales. Y terminó y vuelve, y el año que viene volvemos con los 30 años de Pinti en salsa criolla. Es verdad. Carlos, y como empresario, viste que en la Argentina muchas veces es un ida y vuelta. ¿Alguna vez decidiste o pensaste en no seguir haciendo esto? No, nunca. ¿Nunca? ¿Nunca dijiste el bajo? No, la verdad que te voy a confesar que no sabría qué hacer. Claro. Si pensás que son 40 años haciendo lo mismo, uno puede seguir equivocándose, lo que vos tomás es oficio, aparte de la pasión, vocación, lo que quieras ponerle. No sabría qué hacer, o sea, no. Y además, porque yo me adelanto una cosa que pienso decir en el acto del 1 de diciembre, cuando celebremos con la gente del ambiente teatral
esos 40 años, yo siempre fui bien tratado en este ambiente. Bien. O sea, cuando a mí me dicen aquello de que trabajo sin contratos, etcétera, digo, sí, pero porque del otro lado, la gente del ambiente, a diferencia muchas veces de lo que, digamos, para el común denominador de la gente, y sobre todo quienes ven a través de la pantalla de la tele, puede pensar realmente que estamos todos matándonos a golpes y que... Es un quilombo, ¿viste? Perdón. Pero el teatro verdadero, el teatro del talento, el teatro donde los Pepe Sorianos que se la pasan 6 meses estudiando lo que van a hacer y ensayando horas y muchas... No es así. Claro. O sea... Va por otro lado, ¿no? Son dos cosas son negocios que corren por cuerdas separadas. Cuesta mucho explicarlo porque es tan distinto que no es ni mejor ni peor. Digo simplemente que son actividades primas hermanas, pero no son hermanas. Claro. Son primas hermanas. Pero no son hermanas. ¿Sentís que por ahí es difícil que vos lo contestes, pero que el mejor teatro está en el off? No, mirá. ¿No? Una definición de hace muy poquito tiempo me ocurrió cuando fui a hacerme un análisis clínico de los habituales de sangre. Chequeo. Control. Y los que tenemos un poco más de años, antes se decía colesterol total. Ah, sí. Y ahora hace, no sé, más de una década, te empiezan, ¿usted tiene colesterol bueno o colesterol malo? Sí. ¿De qué está hablando? Hace 30 años no había bueno y malo, había colesterol total. Bueno, y un día cuando descubro el colesterol bueno y malo, salí y le dije al médico, es igual que el teatro, porque hay bueno y malo en el público, teatro público, en el independiente y en el comercial o profesional. O sea, estamos hablando de 2 o 3 casos, como dijimos Mansi o Agosto, excelentes en un circuito, que es el circuito, llamémoslo comercial. Dije Electric Mama, que está en el circuito independiente, o no sé, o La Sala Roja, que vi el otro día en el Camarín de las Musas y me encantó. Y hay teatro público muy bueno, pero en las 3 estamentos encontrás tanta cosa mala. ¿Viste alguna cosa muy aburrida, Carlos? Pero no te lo voy a decir al aire. Yo pensé. Pero viste cómo fue más o menos. Perdón, yo cuando veo algo aburrido digo lo mismo que decimos todos los que somos espectadores, que es no vuelvo más. Directo. Porque encima pagué una entrada, me clavé con lo que vi, no es barato. Y encima tuve que dejar a los chicos en casa, o todo mal. Pagué estacionamiento, todo, y para ver esto. Ahora en un ratito quiero que cuentes también, Carlos, algunas de las cosas que te han pasado con actores, que debes tener un montón de anécdotas e historias con cada uno de ellos, ¿sí? Y después también me gustaría que pienses cuál fue esa obra en la que apostaste, pero no pensaste que iba a ser el suceso que fue. 40 años de teatro, su vida en las butacas es Carlos Rottenberg. Vamos a una pausa breve y seguimos charlando.